esa palabra. Muchas gracias, Excelencia, senador Capiberibe. Agradezco la presencia también de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Senado. Agradezco la presencia de nuestros amigos, amigas, diputados, senadores, exdiputados, senadores, jefes de gabinetes de un grupo importante de diputados aquí en la Cámara. Agradezco nuevamente al senador Capiberibe por tener la valentía de, junto con un grupo importante de senadores, de prestar un poco más de atención a un tema actual que implica al pueblo saharaui, que implica y preocupa una buena cantidad de número de pueblos en África, pero yo creo que también por los valores que nos jugamos en un tema como es el conflicto en el Sáhara Occidental, pues también implica a Brasil. Implica a Brasil como gobierno, pero también como fuerzas políticas y como una nación que ha dado muchísimo sacrificio en pro de principios como son la libertad, la democracia y el derecho a autodeterminación de los pueblos. Tanto como saharaui, como representante del Frente Polisario, estoy sumamente honrado de estar aquí entre demócratas, entre hombres y mujeres libres de Brasil, que han hecho de la causa de la autodeterminación, de la defensa del derecho a la descolonización y a la lucha contra el colonialismo uno de los pilares básicos sobre los cuales se fundó este país y principios hoy consagrados en la Constitución. Agradezco también la presencia de los amigos y amigas marroquíes, diputados, diputadas, miembros de fuerzas políticas de la Embajada del Reino de Marruecos. Creo que también es una honda satisfacción el hecho de que estén aquí. Algunos han estado con nosotros en los campamentos de refugiados saharauis hace poco, en una iniciativa muy audaz. Le agradezco al diputado aquí presente que haya sido uno de los pocos marroquíes que han intentado acercarse personalmente a la situación de los refugiados. Pero básicamente, más allá de lo que ha planteado la periodista, yo lo que vengo a decir es que la cuestión del Sáhara Occidental se basa en dos principios básicos, y todo el drama y todo el sufrimiento del pueblo saharaui tiene que ver con el no respeto de esos dos principios básicos. Uno tiene que ver que es un conflicto que es consecuencia de un aborto a un proceso de descolonización. España era una potencia que colonizaba el Sáhara, no cumple con sus obligaciones, sale huyendo del territorio en unas circunstancias políticas muy concretas, la muerte del dictador Franco, y esa circunstancia pues es aprovechada para que Marruecos y Mauritania, dos países vecinos, acuerdan la división del Sáhara Occidental. Recuerdo un matiz en este tema, y es que Marruecos, que actualmente sigue ocupando buena parte del territorio del Sáhara Occidental, en unos supuestos acuerdos tripartitos de Madrid de 1975, divide nuestro territorio con Mauritania y le reconoce a Mauritania la soberanía sobre el Sáhara Occidental de la parte sur del Sáhara. Cuando logramos vencer a Mauritania y Mauritania salió del territorio del Sáhara Occidental y hoy es uno de los países que reconoce la República Saharaui Democrática, curiosamente Marruecos pasó a ocupar ilegalmente también la parte que en su día le había cedido a Mauritania. Por tanto, aquí hay una doble violación, ¿no? Y el otro es como consecuencia de que en 40 años no se ha dejado al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación y a la independencia. La cuestión del Sáhara Occidental es uno de los 16 casos que siguen inscritos en la Agenda de Naciones Unidas como una cuestión de descolonización.
Por tanto, no es un discurso que plantea el Polisario y sus aliados. Las Naciones Unidas, para ellos el Sáhara es dos cosas: un territorio pendiente de descolonización, y considera la presencia marroquí de una presencia de ocupación ilegal. Y la tercera es que ninguno de los países, ni Mauritania en su día, ni Marruecos, podían, digamos, ejercer la soberanía sobre un territorio cuyo pueblo no se ha manifestado todavía sobre su destino. Por tanto, más allá de cualquier interpretación que se ha podido dar, empieza un cúmulo, pues, de sufrimientos que es consecuencia de la violación de esos dos principios. Una invasión militar atroz, la obligación a casi 200.000 personas a huir del territorio y a refugiarse en países vecinos, y aquí en el Sáhara, hasta la fecha de hoy, seguimos contando con una innumerable lista de presos políticos saharauis. El caso más reciente de ellos son el grupo de los 25 juzgados por un tribunal militar marroquí, 9 de los cuales van a pasar el resto de sus vidas en una cárcel porque han sido condenados a cadena perpetua, 7 de los cuales a 30 años de prisión, otro grupo importante a 25 años, otros a 20 años y así. Un centenar de saharauis durante estos 40 años han sido juzgados por un tribunal militar marroquí simplemente por el hecho de reivindicar, pues, por vías pacíficas el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, o en el mínimo de los casos derechos sociales y económicos de los saharauis, pero que eso ha sido suficiente para que tribunales marroquíes militares los condenan a cadenas perpetuas y a condenas muy graves. La tercera manifestación de este drama es el muro. Un muro que divide el Sáhara Occidental en dos partes de 2.700 kilómetros, que divide familias saharauis desde hace 40 años, que le asegura a una potencia ocupante como es la marroquí el explotar de forma ilegal los recursos del Sáhara Occidental. Recordemos que no es un territorio pobre. El Sáhara alberga uno de los yacimientos, el de fosfato, más grandes del mundo, y tiene uno de los bancos pesqueros también, yo creo que más prósperos, ¿no? Lamentablemente, hoy también al realizar esta audiencia, recientemente, esta mañana, el Parlamento Europeo pues votó a favor de un acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos que incluya ilegalmente aguas territoriales saharauis. Y en ese sentido también, como Frente Polisario, como gobierno saharaui, estamos y estaremos muy cerca, siguiendo muy bien los acontecimientos de los acuerdos comerciales que Marruecos firme con terceros en la región y en concreto con Brasil. No. Todos los que estamos aquí somos conscientes del derecho soberano de los pueblos a sus recursos naturales. Por tanto, lo que se pide, más allá de nuestra versión de los hechos, y es una versión además constatada por organismos internacionales, ¿no? La propia Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el 2006, aquí está su informe, ha podido constatar estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y dice una cosa muy interesante, que el seguimiento de la violación a los derechos humanos de forma sistemática en el Sáhara Occidental tiene que ver con el no cumplimiento del ejercicio del pueblo saharaui a la autodeterminación. Dejemos que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación. Marruecos en los últimos años ha estado hablando de una propuesta de autonomía. Ya son casi 5 o 7 años Marruecos hablando de una supuesta propuesta de autonomía que nadie compra. Porque adolece, según nuestro punto de vista, y así también lo comparte en buena parte de la comunidad internacional, de un aspecto no menos importante, y es el aspecto democrático. Cualquier solución, sea la autonomía, sea la plena independencia, sea la integración plena en Marruecos, debe ser sometida al parecer de los saharauis. Los saharauis son los únicos, y solamente ellos, los saharauis, los que deben y pueden elegir su futuro político. Llámase autonomía,
llámase plena independencia o llámase integración. Por tanto, el no cumplimiento o el no respeto al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación por parte de Marruecos tiene otra implicación seria para Marruecos, y es renegar a que la solución no solamente sea pacífica, justa y duradera, sino que también ha de ser democrática. Y las soluciones democráticas, los pueblos, los países, al menos hoy, en pleno siglo XXI, se llaman consultar a los pueblos, de que los ciudadanos digan qué es lo que quieren. Entonces, bueno, pues a lo mejor mañana los saharauis quieran seguir formando parte de Marruecos, y yo desde luego que no. Pero igual los saharauis lo quieran, pero hay que preguntarles, ¿no? Hay que darles esa oportunidad, hay que darles día y hora. Es así de sencillo, ¿no? Y entonces, mientras nuestros amigos en el trono marroquí, y digo el trono porque es que últimamente parece ya que es una cuestión ya de la monarquía, ni tan siquiera ya de las fuerzas políticas. El rey de Marruecos recientemente llamó a la sociedad civil marroquí y a los partidos a que reflexionen hacia una solución de este tipo. Tiene que saber de que en el siglo XXI las soluciones son soluciones democráticas. Y la cuestión del Sáhara Occidental no puede ser en ninguno de los casos una excepción a la regla de la legalidad internacional y lo que dice con respecto a la autodeterminación de los pueblos. Referéndum de autodeterminación. Así ha sido en Timor del Este, un caso muy cercano a los brasileños y que lo conocen muy bien. Tampoco es que se haya hundido Indonesia, ¿no? Y así ha sido recientemente nuestra región en Sudán del Sur. Tampoco se ha hundido Sudán del Norte, ¿no? Por tanto, yo creo que el proyecto de integración, de paz, de estabilidad, no solamente en África, sino en el norte de África, ha dependido y sigue dependiendo siempre de que se resuelva conforme a la legalidad, conforme a la justicia y conforme a los usos democráticos el tema del Sáhara Occidental. Por tanto, no me extiendo más y reitero al senador y a la comisión el haber puesto en su agenda un tema de mucha actualidad como es el tema del Sáhara Occidental. Y en fin, pues exhortarles como senadores, como diputados, a seguir de cerca este tema, exhortar al gobierno del Brasil a que en sus relaciones internacionales y en su, afán de seguir siendo un país cada vez con mayor peso en la escena internacional y con un interés cada vez más creciente con la Unión Africana y con los pueblos que la componen, tenga en cuenta el tema del Sáhara Occidental, la última colonia en África. Muchísimas gracias.